Ahí estamos. Bueno, según desde el punto de vista que yo lo veo, lo puedo clasificar de formas totalmente diferentes, por la causa, por la etiología, por el tiempo, por la clínica, de mil maneras diferentes. Vamos a usar una clasificación ahí un poco tradicional nosotros, lo que es hipóxica, hipercápnica, y alguna otra más que hay ahí, pero básicamente lo vamos intentando ir haciendo en base a la clínica del paciente. Vamos a ir explicando un poco de qué se trata, cómo es, qué cosas presenta, cuáles son las causas, distintos mecanismos, sin entrar en ninguna patología en particular, distintos mecanismos que me llevan a insuficiencia respiratoria, y en base a esto vamos a ir tratando de ver cómo es las manifestaciones clínicas, y vamos a hablar un poquito de lo que es insuficiencia respiratoria crónica y compensación. Bueno, aclaro, cualquier duda o pregunta que tengan, me interrumpen, preguntan, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Bueno, un poquito de teoría. La función principal del aparato respiratorio es garantizar el correcto intercambio pulmonar de gases, consiguiendo una buena oxigenación tisular y eliminación de dióxido de carbono de los tejidos. Hay 4 componentes, hay 4 partes. Tenemos la ventilación alveolar, la difusión o el intercambio gaseoso propiamente dicho, lo que es la circulación y la respiración interna. El sistema respiratorio, el pulmón es el órgano principal de intercambio de gases. La bomba que ventila los pulmones está compuesta por varias cosas. La pared torácica, los músculos, los controladores respiratorios del sistema nervioso central y una vía que conecta todos los controles centrales con los músculos respiratorios, que son los nervios y las vías nerviosas periféricas. Bien, esto parece un poco básico, pero tenemos que tener en cuenta, ¿por qué lo decimos? Porque todos estos sistemas intervienen en la respiración y yo puedo tener fallas respiratorias por alteraciones en cualquiera de estos sistemas, no solamente por un problema en el pulmón, en el alvéolo. Entonces tenemos acá una forma muy grosera de verlo, que tenemos falla respiratoria por falla en el pulmón o por falla en la bomba. Por falla en el pulmón me va a dar una falla en el intercambio gaseoso, principalmente dada por hipoxia. Esto no es matemática, pero me va dividiendo un poco las aguas a medida que el paciente va teniendo más patologías o va en la falla ventilatoria, la falla respiratoria va perdurando en el tiempo, va tomando más componentes, pero tengo una diferenciación grosera. Y una falla en la bomba, donde la ventilación está principalmente en falla, que se va a manifestar por hipercapnia. También lo puedo definir de manera distinta, ¿no? Es un síndrome clínico que se caracteriza por la falta correcta de oxigenación de la sangre o eliminación de dióxido de carbono. Entonces, debido a una alteración de cualquiera de los componentes. En base a esto ya yo voy a tener algún tipo de clasificación o la definición puede estar basada en lo que es la falta de oxigenación manifestada por hipoxia o falta de eliminación de dióxido de carbono manifestada por hipercapnia. Esto principalmente, acá esto se deben de acordar, hay un pequeño problema en este dibujo donde es un poco grande el diámetro con respecto al eritrocito. Sí, acuérdense que, no sé si lo siguen viendo, pero se dice que el diámetro del capilar es un eritrocito agachado a nivel de los pulmones. Acá tenemos lo que es un alvéolo donde ingresa el aire, hace el intercambio gaseoso mediante la difusión acá con la hemoglobina y se elimina el dióxido de carbono. Para que esto funcione, tiene que haber una integridad de un montón de cosas. Esta membrana que es capilar, esta membrana del alvéolo, tiene que estar totalmente íntegra y delgada. Los eritrocitos tienen que tener un norma funcionamiento. Esta circulación tiene que ser normal. Esta entrada de aire tiene que ser normal. Si altero simplemente en esta zona cualquiera de estos componentes, esto va a estar alterado.
Si yo inflamo la pared alveolar, la difusión va a estar disminuida, porque el gas va a difundir en menor medida. Si yo altero la forma de los eritrocitos, yo altero la cantidad de los eritrocitos, va a estar diferente. Si yo altero la cantidad de oxígeno que estoy recibiendo, va a estar alterado también. Bueno, se me fue, acá. Entonces, de esta manera yo voy viendo un enfoque inicial del paciente, la historia clínica del paciente, ¿sí? Cómo es, de dónde viene, qué patologías tiene, no importa que sean respiratorias, la patología puede ser muscular, viene con insuficiencia respiratoria y no tiene ningún antecedente, ¿cómo que no? Se cayó de la moto hace 4 días. Ah, bueno, esa es la falla respiratoria ahora, tiene una contusión pulmonar que se manifiesta 3 o 4 días después. Está perfecto, pero si viene por falta de aire, quizás si yo no hago un buen interrogatorio, nunca el paciente me va a asociar que tuvo un golpe, una trompada, un accidente 4 días antes. Va a pensar, no, yo no soy asmático, no fumo, no sé qué me pasa. La historia clínica tiene que ir también dirigida. El examen físico, la dificultad respiratoria, taquipnea, respiración superficial, uso de músculos accesorios, la respiración paradójica, aleteo nasal, diaforesis, palidez o cianosis, taquicardia, bradicardia, hipotensión, acá ya me habla un poco más de gravedad, alteración del estado de conciencia. Acá me habla, según la causa, me habla de la gravedad o de la causa. La alteración del estado de conciencia no quiere decir que se esté parando por lo grave. También puede ser una sobrecarga, una sobredosis, por ejemplo, de algún opiáceo, de alguna benzodiazepina para dormir y el paciente esté totalmente lúcido, digamos, y por el exceso de, no sé, clonazepam, de diazepam que se tomó, va teniendo una depresión del centro respiratorio. ¿Mm? Y no es por la gravedad de la insuficiencia respiratoria que el paciente tiene alteración de la conciencia. Dos palabritas de esto en la respiración. ¿Qué es la ventilación? La ventilación es el intercambio de gases entre la atmósfera y los pulmones. La perfusión es el flujo de sangre venosa mixta que a través de los capilares alveolares vuelve como sangre arterial a la aurícula izquierda. La difusión, el intercambio de gases, es la transferencia de oxígeno y dióxido de carbono en la membrana alveolo-capilar, lo que estábamos diciendo recién en el dibujito. El transporte de oxígeno, paso a los tejidos y del dióxido de carbono a los pulmones. Y la regulación de la ventilación, la homeostasis de estos sistemas. Alteración en la perfusión. Acá no tenemos que ir razonando, no me interesa nunca que en las charlas mías se lleven los conceptos de memoria, prefiero tenerlos razonados y cuando tengo que ir a buscar algo específico sé lo que tengo que hacer. Si yo no lo tengo razonado y lo tengo que ir a buscar, así lo encuentre, o me tengo que leer todo un capítulo entero o no entiendo lo que estoy leyendo si yo no lo razono. El número 5 más 5 menos, voy y lo busco y ya está, es un dato menor. Si yo tengo el número y no lo entiendo, no me sirve absolutamente nada, en cualquier concepto que vean en medicina interna y casi en medicina en general. Alteración de la perfusión. Bueno, tenemos una perfusión normal, donde tenemos acá la parte de vía aérea y acá la parte de circulación. Puede estar alterada uno, puede estar alterada otro, puede estar alterada los dos. Y me va a traer alteración en la perfusión. Acá en la parte normal tenemos un oxígeno de 100 y un dióxido de carbono de 40. Si yo tapo la parte de irrigación, ¿sí? Altero la irrigación, ¿qué es lo que va a pasar? El oxígeno va a llegar, va a estar en 150 porque no va a haber pasado nada de oxígeno y el dióxido va a estar en 0 porque no va a haber recibido nada del resto del organismo. ¿Sí? No va a ceder oxígeno y no va a captar dióxido de carbono. Esto se llama espacio muerto. Por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar me puede dar esto. Como ejemplo, hay muchas causas. Me voy a la otra punta. Un shunt, tapo la vía aérea, entonces el oxígeno va a estar simplemente, el oxígeno que quede residual
en la sangre proveniente de acá y el dióxido de carbono que se ha eliminado. Entonces va a estar en normal, un poco más elevado porque yo no tengo la eliminación. Acá tengo un montón de causas que me lo pueden dar. Una atelectasia, un tapón de moco, 1000 cosas. Distintas partes en un EPOC también me puede traer este efecto de shunt. Es un pasaje. Uno cuando piensa en shunt piensa solamente en cardiovascular, en una patología congénita a nivel cardíaco. No necesariamente hay un pasaje de derecha a izquierda en el corazón, que por supuesto lo puede haber también en el pulmón. Si yo cierro esta parte ventilatoria, la sangre acá va a estar pasando de derecha a izquierda sin tener ningún intercambio gaseoso. Es exactamente que pase de una aurícula a la otra, o de un ventrículo, o la patología congénita que quieran. ¿Bien? Acá lo tenemos lo mismo expresado de otra manera. Acá tenemos el área normal, acá tapo la ventilación y acá tapo la perfusión. Y cómo va cambiando el aumento del dióxido de carbono acá, porque no es eliminado, y en cambio en esta parte, ¿sí?, el dióxido de carbono no figura porque no es cedido a los alvéolos y tengo un aumento en realidad de la oxigenación. Acá lo tenemos de nuevo, la parte normal, acá lo que es espacio muerto, como dijimos, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, un shunt, ¿sí?, pasa de derecha a izquierda una atelectasia o directamente algo disfuncionante. Esto directamente no funciona. Enfoque inicial del paciente, ya con estas cosas que estamos viendo. Con una gasometría ya me puede dar un poco alguna idea de qué estas cosas que estuvimos viendo hasta ahora pueden estar pasando. Puede haber hipoxemia con aumento de la menos A, puede haber una hipoxemia sin aumento, o puede haber hipercapnia con acidemia, porque aumenta el CO2, entonces me va a llevar a acidosis. Otros exámenes diagnósticos presuntivos incluyen radiografía, electrocardiograma, exámenes de sangre, química. Todo esto me lleva 2 minutos ir evaluando al paciente y haciendo una aproximación a lo que le puede llegar a estar pasando. Diagnóstico de laboratorio. Acá también en algunos hacen la definición de insuficiencia respiratoria basada en la gasometría. Bien, que lo definen como una presión arterial de oxígeno menor a 60 o una CO2 mayor a 45. Es otra forma de definirlo. Esto no es rígido, esto no es matemático, esto sirve como guía. Si esto se presenta agudo y yo rápidamente lo revierto, el paciente no tiene ningún inconveniente, ningún síntoma. ¿Sí? Causas, lo que decíamos antes. La causa puede venir por una alteración de cualquiera de los componentes de punta a punta, del cerebro hasta el alvéolo, hasta el corazón, hasta el glóbulo rojo. De punta a punta, cualquiera de los componentes que falle en mayor o menor medida, me va a tener alguna alteración. Y según la magnitud de ese componente, va a ser la magnitud de la manifestación clínica que tenga el paciente. Si tiene una pequeña atelectasia en un pulmón de una magnitud muy pequeña, difícilmente me llevo una insuficiencia respiratoria. Me puede traer alguna alteración en la gasometría básica, así, pero difícilmente el paciente me presente una insuficiencia respiratoria. En el cerebro, una ACV, un TEC, en realidad lo que estoy viendo acá es una depresión del centro respiratorio o un centro regulatorio a nivel central. Una depresión anestésica, por eso el paciente va ventilado. Yo lo tengo que ventilar cuando el paciente le ponga un anestésico general, normalmente según el tipo de anestésico, si el paciente es insuficiencia respiratoria por depresión central, o posoperatoria también. Alteraciones en la médula con este tipo de patologías, como Guillain-Barré, un trauma, una poliomielitis, esclerosis lateral amiotrófica, o otros también que seguimos con este mismo sistema neuromuscular.
miastenia, el tétano, la esclerosis múltiple, el botulismo. El botulismo es una enfermedad horrible, el paciente queda totalmente consciente y conectado 100%, pero sin capacidad de ir respirando. Por las características va perdiendo la capacidad de respirar, va perdiendo el diafragma. Entonces queda totalmente conectado con la realidad, lúcido 100%, pero inmovilizándose. O el tórax, el trauma, el de la moto que dijimos antes, una cifoscoliosis marcada, donde me trae una deformación, estoy teniendo una patología en las vértebras, en la columna, donde me trae una alteración tan grande del eje que me trae una compresión de algún lado de los pulmones y me lleva a insuficiencia respiratoria, un neumotórax, derrame pleural, obesidad masiva, que puede llegar a cambiar un poco si el paciente está acostado o está sentado. Está acostado, tiene todo el diafragma apretado por el abdomen y lo lleva a insuficiencia respiratoria. Bien, o insuficiencia respiratoria por compresión de la vía alta, lo que es una apnea obstructiva del sueño por obesidad mórbida y no tiene nada que ver con una patología pulmonar. La vía aérea superior, parálisis de las cuerdas vocales, apnea obstructiva del sueño, como estábamos diciendo, cardiovascular, un edema de pulmón, embolia, uremia, o vía aérea superior e inferior, el asma, EPOC, una neumonía, inhalación de humo que tapa e inflama todo el sistema respiratorio, una contusión pulmonar, parecido a lo que puede ser también el trauma. Mecanismos fisiopatológicos, y esta es otra clasificación que puedo tener. Tengo mecanismos de hipoxia, que me va a dar la insuficiencia respiratoria tipo 1, mecanismos de hipercapnia, insuficiencia respiratoria tipo 2, hipoperfusión tisular tipo 3 o shock, y algunos que ponen la postquirúrgica tipo 4. Pero esta clasificación es bastante práctica para el abordaje del paciente. Mecanismo de hipoxia. Trastorno en la difusión por hipoventilación alveolar. Hipoxia, ¿sí? Hipoventilación alveolar. Algún trastorno en la difusión. Trastorno de la difusión de oxígeno. Aumento del cortocircuito o del shunt. También me lleva a hipoxia. O desequilibrio en la ventilación-perfusión. Pues vamos a ir sumando algunos ejemplos. La hipoventilación alveolar, que dijimos recién, ¿sí? Hipoventilación alveolar. Se produce una disminución de la fracción de ventilación minuto que realmente alcanza el alveolo e interviene en el intercambio gaseoso. Cualquier disminución de la ventilación alveolar se asocia también a un incremento de la CO2. Van las dos. Salud por ahí, ojo. Alteraciones en el sistema nervioso central, enfermedades neuromusculares, sobredosis de sedantes, me llevan a hipoxia. Trastornos en la difusión. Existe una ventilación minuto elevada, pero hay hipocapnia. ¿Sí? ¿Por qué hay una ventilación minuto elevada? Como mecanismo compensador de esta falta de difusión. Se presenta en pacientes con enfermedades intersticiales. Intersticio pulmonar, cualquiera de las patologías pulmonares propiamente dichas. Responde a administración de fracciones de oxígeno inspiradas altas. Yo aumento la FiO2, le pongo oxígeno al paciente y el paciente recupera rápidamente o no, según la magnitud. ¿Sí? Pero un trastorno de la difusión lo puedo ver de esta manera. ¿Bien? Si yo tengo una patología muscular, por más que yo le aumente la cantidad de oxígeno, no me va a estar cambiando la insuficiencia respiratoria porque el problema está en los músculos. Si el paciente tiene una ACV, por más que yo le ponga oxígeno al 100%, no me va a mejorar esa parte respiratoria. ¿Bien? Entonces, no siempre mejoran con oxígeno. Vamos viendo que según la etiología va teniendo respuesta a un nuevo oxígeno. Un trastorno en la difusión, por ejemplo, tiene buena respuesta al oxígeno. Cortocircuitos o shunt.
área significativa del pulmón presentan unidades alveolares que no reciben ventilación, pero sí son perfundidas. Era lo que estábamos mostrando antes, el dibujito, que estaba tapada de la irrigación. Perdón, que estaba tapada de la ventilación. Son perfundidas, pero no son ventiladas. Es un cortocircuito de derecha a izquierda. La sangre atraviesa el circuito pulmonar sin tener posibilidad de intercambiar los gases. ¿Bien? Se presenta, por ejemplo, en el edema agudo del pulmón cardiogénico, una hemorragia alveolar, fístulas vasculares, cardiopatías congénitas. Me aumenta el shunt. Es un diagnóstico quizás también que yo voy a usar para, ¿dónde está? Para tromboembolismo pulmonar. Desequilibrio BQ. Esta es la causa más frecuente de hipoxia. Áreas ventiladas inadecuadamente, cualquiera de las dos, ¿no? Áreas ventiladas de manera inadecuada, perfundidas, o áreas con perfusión y mal ventiladas, en la que disminuye la relación entre la ventilación y la perfusión. Cualquiera de los dos componentes está alterado, ¿sí? EPOC, bronquiectasis, enfermedad pulmonar intersticial. Tengo un trastorno en la relación entre lo que yo estoy ventilando y lo que estoy perfundiendo. Cualquiera de los dos puede estar alterado. Causas de insuficiencia tipo 1, que dijimos que era hipóxica o hipercápnica. Hipóxica. Hipóxica. Hipóxica, perfecto. ¿Sí? Esto no es matemática, hay algunas que son mixtas, hay algunas que pueden tener hipoxia y pueden estar asociadas también con hipercapnia, de manera natural o como evolución de la enfermedad, cronicidad o gravedad de la enfermedad. Me puede traer las dos. ¿Bien? Tenemos varias. La estenosis mitral, bueno, acuérdense que esta enfermedad, la patología mitral, era una enfermedad hipoxémica. Insuficiencia ventricular izquierda, infarto, traumatismo múltiple, la aspiración, pancreatitis, reacción a medicamentos, neumonía opioides, acuérdense que estábamos diciendo la sedación, neumonía, ahogamiento, lesión por reperfusión, inhalación, exposición, bueno, a grandes altitudes. Esto es por hipoxia directamente, por disminución de la FiO2 del aire inhalado. Obviamente responde a administración de oxígeno. Yo no le tengo que hacer nada. Esto es la exposición a alturas, en más de la altura, que después creo que tenemos ahí algunas síntomas de hipoxia. No le tengo que hacer nada, o lo bajo de la montaña o le agrego oxígeno. Si no lo puedo bajar, le agrego oxígeno y va a ir recuperando. Pero si el paciente no lo bajo y lo dejo con oxígeno, ojo, porque cuando yo le saque el oxígeno vuelve a estar en esa situación. ¿Sí? Quizás no estuvo el tiempo suficiente y no llegó a generar los mecanismos compensatorios necesarios. Desequilibrio en la ventilación-perfusión. Enfermedades que se asocian a la obstrucción del flujo aéreo, como por ejemplo el EPOC o el asma. Inflamación intersticial, yo tengo una alteración en el intersticio, neumonía, sarcoidosis, cualquier patología pura y bien pulmonar. Obstrucciones vasculares, embolismo pulmonar, opuesto a lo que es el EPOC. Uno me trae una obstrucción vascular y el otro me trae una obstrucción ventilatoria. Los dos me están alterando la relación BQ. Disminución de la fracción de oxígeno, sí, obviamente también me trae una alteración BQ, no solamente un cortocircuito. Inhalaciones de grandes tóxicos, disminución de oxígeno en sangre venosa mixta por diferencia del transporte puede llegar a ser, o por dióxido de carbono, la anemia. Acá no tenemos otra cosa, tenemos falta de glóbulos rojos. Yo tengo hipoxia, ¿por qué? Porque no tengo glóbulos rojos que lo estén transportando. Bueno, ¿qué es esto? ¿Lo ven? ¿Qué les parece? Un tórax hiperinsuflado. Un tórax hiperinsuflado, perfecto. ¿Posible etiología? EPOC. EPOC, perfecto. ¿Asma? Avanzadísimo. Bien, ¿por qué? Una crisis aguda.
Mm, ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué dicen? Tendría que estar teniendo una crisis para que el tórax esté hiperinsuflado y no esté medicado, porque en teoría revierte, ¿no? Con medicación, En teoría hasta revierte, en llegar hasta ese teoría, punto. si yo lo veo, voy a tener un tórax normal o bastante normal. Una patología así de esta magnitud, con un tórax donde yo lo veo, si yo saco la hiperinsuflación que tengo acá, tengo un tórax prácticamente normal. Esto es un paciente de POC, ¿sí? Bien claro de POC y me diferencia. ¿Puede venir un EPOC reagudizado? Sí, tranquilamente. Y con esta placa yo ya sé que tiene una patología crónica y está siendo reagudizada y esto no es un cuadro agudo así. Bien, esto es bien claro de un paciente de POC. A ver, además, si veo un poco la contextura física que está teniendo, yo acá no veo el paciente, veo solamente la placa, pero veo un paciente delgado, con una patología ya sistémica por el compromiso del EPOC. ¿Y acá? ¿Qué vemos? Compromiso intersticial. Bien, bien, bien. Un compromiso más intersticial. Crónico y ya con algunas lesiones. Fíjense acá donde tengo algo que podría llegar a ser algún tipo de bulla o algo. Todo esto está roto, unido. Acá también se lo ve, acá. Esta pared tengo muchas alteraciones. Acá tengo también como algunos islotes sueltos. Bien, perfecto. ¿Dónde estamos? Volvimos. Características de la hipoxemia. Obviamente, oxígeno disminuido. Y después, según la alteración que yo voy teniendo, puede ir aumentando o no el dióxido de carbono y el amenosa. Bien, esto no es matemática, porque no es lo mismo un paciente que tenga una patología sola, a que tenga dos, a que sea una presentación súbita, a que tenga 3 días de esta enfermedad. No es lo mismo esto en un EPOC reagudizado o en un asma. No es lo mismo una neumonía, ni bien se presenta, cuando me viene en falla respiratoria y en paro respiratorio. ¿Sí? Entonces, estos son criterios que me ayudan a tener algún signo, pero yo no puedo basar el diagnóstico solamente en esto como una tabla matemática. Todas vienen con oxígeno disminuido y obviamente, como dijimos, principalmente viene con el amenosa va a estar alterado, por supuesto, porque voy a tener una disminución en la cantidad de oxígeno. Pero la CO2 puede estar normal o levemente elevada, o levemente disminuida, ¿cierto? Acá queda aumento un poco. El otro tipo, hipercapnia. Vimos hipoxia, las tipo 1, y ahora tenemos tipo 2, o hipercápnica, una disminución en la ventilación alveolar, ¿sí? Por una disfunción neuromuscular o una alteración restrictiva de la pared torácica. Acá ya entran las enfermedades neuromusculares. No tengo ningún problema en el pulmón, tengo una enfermedad neuromuscular, una parte muscular o en la parte neural, ya sea a nivel central o periférica. Aumento del espacio muerto. Es otra forma también, ¿sí? Este aumento del espacio muerto lo puedo tener en un paciente EPOC y es uno de los motivos de la cirugía del EPOC. ¿Qué hago en el EPOC? Vieron que a veces hacen neumonectomías parciales en el EPOC, quito parte del pulmón. ¿Qué le voy a estar mejorando? Si ese pulmón no funciona, ¿qué sentido tiene que yo saque algo si ya no están dando? ¿Por qué mejora si le estoy sacando algo al pulmón? Porque le disminuyo el espacio muerto. ¿Mm? Quito las partes con mayor espacio muerto, entonces yo de alguna manera
bajo un poco la hipercapnia que puede llegar a tener estos pacientes EPOC, sacando el paciente muerto, sacando el espacio muerto de esas zonas dañadas del pulmón. Causas. El EPOC, que ya lo vimos antes, o sea, según la magnitud y según el tiempo, puede ser hipóxico o hipercápnico, según qué parte de la patología EPOC esté prevaleciendo. La fiebre, la sepsis, el asma muy grave va teniendo falla respiratoria y me va haciendo hipercapnia. La fibrosis pulmonar, fibrosis quística y disminución de la ventilación, lo que decíamos las patologías neuromusculares. Polimiositis, distrofia, mastenia, botulismo, Guillain-Barré. Bueno, las tengo que ir viendo. Para hacer el diagnóstico, ¿para un lado o para el otro? No hace falta que el paciente me venga con insuficiencia respiratoria. Pero si yo sé que el paciente tiene Guillain-Barré, o tiene una miastenia, o tiene esclerosis lateral, o tiene una patología torácica severa, una escoliosis severa, capaz que le tengo que hacer algún test respiratorio para saber si en alguna circunstancia este paciente no presenta insuficiencia respiratoria, que el paciente no la manifiesta. Viene por una escoliosis severa, tiene una escoliosis severa, perfecto. Le puedo hacer algún test de ejercicio para ver si el paciente presenta insuficiencia respiratoria, presenta una intolerancia al ejercicio. Y en condiciones normales, no. Entonces el paciente se autolimita y nunca hace falla respiratoria porque el paciente en realidad no corre. Se autolimita, no dice, no hace nada, ¿le falta el aire a usted? No. ¿Corre? No, tampoco. Eso es totalmente normal en los pacientes. O signo de gravedad de una enfermedad. Viene una intoxicación con botulismo. Bueno, perfecto. ¿Qué tengo que mirar a este paciente? La falla respiratoria. Este paciente va a entrar en paro respiratorio. O sea, quizá lo tengo que ventilar antes. Lo que decíamos de la contusión pulmonar, patologías torácicas, antes que habíamos dicho. El paciente entra con una contusión pulmonar severa por un choque, voló en la moto, cayó y pegó y tiene 5 costillas rotas, tiene un tórax inestable. No, pero no tiene falla respiratoria. Bueno, la va a hacer. Este paciente en 3, 4 días, este pulmón se va a distresar. No lo mando a la casa por más perfecto que esté, pero son un par de costillas. Este paciente en 4 días va a hacer falla respiratoria. ¿Sí? Todavía no lo está haciendo, pero por la patología yo sé que la va a hacer. O al menos va a tener una alta chance de hacerla. Y quizá requiera oxígeno, quizá requiera respiración artificial. ¿Bien? Hipoperfusión tisular, el shock. ¿Sí? Muchos definen el shock como hipoperfusión tisular crítica, que puede ser de cualquier tipo, cardiogénico, hipovolémico, séptico. ¿Sí? Me va a llevar a hipoperfusión tisular. Las manifestaciones clínicas de la hipoxia. ¿Cómo venimos? Bien. Manifestaciones clínicas de la hipoxia: hipertensión arterial, taquicardia, vasoconstricción pulmonar, ¿sí? Policitemia, disnea, cianosis, pérdida de peso. Esta vasoconstricción pulmonar también va a ser una de las causas que me va a llevar a hipertensión pulmonar en los pacientes EPOC, de manera crónica, no así en el asma. Cianosis, disnea, pérdida de peso. Cefalea, ¿sí? La cefalea también está dada por hipertensión intracraneal, que yo la uso de las dos maneras. Produzco en pacientes con hipertensión endocraniana, yo puedo hacer hipocapnia, ¿sí? Yo puedo sobreventilar al paciente, aumentarle su ventilación con un respirador para tratar de bajar la hipertensión endocraniana, ¿sí? Esto lo hago de una manera patológica y el otro lo hago de una manera positiva, pero es el mismo mecanismo, ¿sí? Esto donde lo voy a ver principalmente en un mal de altura. Le empieza a doler la cabeza, no, es por el ejercicio, porque no, ojo, quédate quieto, te empezó a doler la cabeza, presta atención, deja de subir o baja un poco, lo que sea. No hace falta subir el Everest para tener esto, ¿sí? No sé si ustedes conocen el norte, Salto, Jujuy, hay muchas variaciones de altura.
Llegué a Salta, bárbaro, me bajé del avión, me fui a Salta, me fui a subir al Cerro aquel para ver el crucifijo que está arriba, y en muy poco tiempo hice una gran diferencia de altura. Hice una gran diferencia de altura desde la base donde estoy hasta el cerrito que subí, y quedo con un dolor de cabeza que me parte la cabeza. Eso es hipoxia. Entonces, ese tipo de cosas, por tontas que sean, también las tengo que ver. Excitación. Luego va deprimiendo, obnubilación, confusión, desorientación temporoespacial. Bien. También yo estoy en un mal de altura y mi compañero empieza con estas cosas. Ojo, no está contento, está excitado, está hipóxico. Entonces yo lo tengo que agarrar y guiar. ¿Por qué? Porque esta excitación me viene con obnubilación, confusión, va a tomar decisiones totalmente erróneas, ¿sí? Potencialmente peligrosas. Afección en el ritmo del sueño, vigilia, hipersomnia diurna, el flapping que también puede estar, o sudoración, cielorrea, aumento de las secreciones bronquiales, gástricas. Clasificación. Bueno, en base a lo que estuvimos viendo, lo puedo clasificar de 20 formas totalmente diferentes. En base a criterios evolutivos, los puede ser aguda o crónica. No hay un criterio muy estricto para decir 3 semanas, 4 semanas, un mes. No hay un tiempo específico en lo que me difiere lo que es aguda y crónica. Pero lo puedo diferir. Principalmente lo crónico lo voy a tener por mecanismos compensatorios que vayan apareciendo. Me va a hablar de tiempo de evolución. Y crónica no tiene nada que ver con reversible o irreversible. Simplemente me habla de tiempo evolutivo. Esto es de acuerdo a criterios fisiopatológicos o gasometría, como lo estábamos viendo, por hipercapnia o hipóxicas. ¿Sí? La aguda normalmente se presenta en pacientes sanos, si no sería crónica reagudizada, que es otra cosa mixta, pero acá se presenta en pacientes sanos. Por ejemplo, una neumonía, un edema agudo de pulmón, un síndrome de distrés, ya sea ocasionado por una neumonía o por una contusión pulmonar, por ejemplo. Crónica implica una enfermedad previa prolongada. Es la placa esa que estábamos viendo. No, yo estoy bien, no tengo nada, fumo solamente, pero la verdad nada, no me falta el aire. Y miro esa placa y ¿juega al fútbol? No, hace rato porque me duele la rodilla. Bueno, este paciente no sabe que tiene una insuficiencia respiratoria crónica. Como no hace actividad física, nunca lo manifiesta. El organismo empieza a poner en marcha mecanismos de compensación, aumentando la cantidad de glóbulos rojos, aumentando la ventilación, alterando la gasometría. Uno de los mecanismos de compensación del mal de altura o de la hipoxia por altura en pacientes donde están expuestos hace tiempo a esa altura, me voy a vivir a Bolivia, es la poliglobulia, aumento de la cantidad de glóbulos rojos. Es un mecanismo compensador que puede ser beneficioso como puede ser patológico. Esa poliglobulia puede ser excesiva y me puede llevar a un ACV hemorrágico. ¿Sí? Pasa. Por eso la gente que no está acostumbrada a esas alturas, no hace una adecuación adecuada, no puede vivir en forma permanente a esas alturas. Tiene que hacer cada X cantidad de tiempo, más o menos, un desacostumbramiento. Tiene que bajar una determinada cantidad para bajar un poco la cantidad de glóbulos rojos y después volver a subir. ¿Sí? Diferente es la compensación que hacen la gente que nació en esa altura. No es lo mismo la compensación del boliviano que nació a esa altura o del jujeño que nació a esa altura a uno que se fue a subir al Everest. Tiene un metabolismo de la hemoglobina y la cantidad de hemoglobina y la forma de captación de la hemoglobina por el oxígeno diferente el que nace en esa zona al que la va a visitar. Por eso no hacen tanta poliglobulia los que nacen en esa zona. Insuficiencia respiratoria hipercápnica, como estamos diciendo, puede ser
crónica o aguda o crónica reagudizada. Hipercámnica, en parénquima pulmonar sano, es la insuficiencia ventilatoria y la anomalía principal es la eliminación de dióxido, ¿sí? Hipercámnica, causa de presentación aguda de intoxicación por sedantes, patología neuromuscular. Acuérdense de la hipercámnica era la tipo 2. Parénquima pulmonar patológico, el mecanismo responsable es la retención de dióxido, por ejemplo, un paciente EPOC. No hipercámnica o hipóxica, enfermedades agudas localizadas, la neumonía, el tromboembolismo o enfermedades difusas que me traen alteración del mecanismo BQ, alteraciones como por ejemplo puede llegar a ser un distrés o enfermedades intersticiales. Enfermedades crónicas con insuficiencia respiratoria, EPOC no retenedores, no todo el EPOC retiene dióxido de carbono, ¿sí? Hay EPOC retenedores y no retenedores. Exacerbación de un asma, acá lo que estamos diciendo, ¿sí? Un asma reagudizado o una enfermedad pulmonar crónica. Bueno, tenemos un cuadro general, no 100% completo, faltan miles de patologías, pero me trae una aproximación global de cómo yo puedo encarar o ir viendo a un paciente, ¿sí? Insuficiencia respiratoria con hipercapnia o sin hipercapnia, hipóxica, con parénquima pulmonar sano o patológico, ¿bien? Estos cuadros así son las primeras cosas que yo me voy haciendo un poco en la cabeza. Con una gasometría, o lo saturo el paciente y me fijo, bien, está con insuficiencia respiratoria. Bueno, perfecto, por la clínica que me está presentando. Le tomo la saturación, hago una gasometría si necesario y empiezo. ¿Hipercapnia o hipóxico? Le hago una placa de tórax, ¿tiene una patología pulmonar previa o no? ¿El pulmón está sano o no? Bien. Hipercapnia, parénquima pulmonar sano, causa que puede llegar a ser obstrucción de la vía aérea, intoxicación, sedantes. EPOC y asma con parénquima pulmonar, una patología, un retenedor, ¿sí? Un retenedor crónico, un EPOC crónico, va a tener un pulmón patológico, no sano. Así sea reagudizado, va a partir de una patología crónica previa. O el asma muy grave que puede llegar a tener algún pulmón patológico por varias lesiones previas. Es raro, pero lo puede tener. O un asma exacerbado por una neumonía también me lo puede dar. Sin hipercapnia, hipóxica, enfermedades pulmonares crónicas o agudas. Enfermedades crónicas, estamos viendo bronquiectasias intersticiales crónicas, asmas, EPOC, o enfermedades agudas, localizadas o difusas. Localizadas, una neumonía, un tromboembolismo. Difuso es un edema agudo de pulmón cardiogénico o un distrés. Bien. Acá me están faltando, por ejemplo, todo el grupo de neuromusculares, pero me va a estar dando, voy a partir totalmente en un pulmón sano. ¿Sí? Y en un paciente con una mala mecánica, disminuida la mecánica ventilatoria, no aumentada por hiperventilación con músculos accesorios. Al contrario, yo voy a tener una disminución en la musculatura. Lo que estábamos diciendo antes, en la crónica no tengo un tiempo definido. ¿Sí? Acá lo que voy a estar diferenciándolo principalmente son los mecanismos compensadores, lo que me va a diferir el tiempo. Los mecanismos de compensación, un aumento en la ventilación, aumento del contenido de oxígeno en la sangre para incrementar el aporte a los tejidos, por ejemplo, la polidrobulia, disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, vasoconstricción pulmonar, llevándome en el tiempo a una hipertensión pulmonar. Según la etiopatogenia, también la puedo dividir por insuficiencia respiratoria parcial, global o crónica agudizada, diferentes formas. Crónica parcial, enfermedades obstructivas como el asma o el EPOC, bronquiectasis, enfermedades intersticiales, tromboembolismo pulmonar, las grandes alturas. Grandes alturas en tiempo, ¿no? Si no, no sería crónica. Global, alteraciones del sistema nervioso central, drogas, la obesidad, que me lleva a hipoventilación.
cualquier alteración neuromuscular se va a comportar como una patología crónica a nivel global. ¿Sí? Yo no voy a tener una focalización pulmonar en un Guillain-Barré. O alteraciones propias de la mecánica de la pared, una cifoescoliosis, no va a ser algo localizado, me va alterando todo un pulmón en sí. O una patología pleural. Crónica reagudizada. Puede ser el mecanismo original deteriorado o un nuevo mecanismo inducido como desencadenante. ¿Sí? La misma patología del EPOC exacerbado. Por eso cuando yo tengo una enfermedad crónica reagudizada, tengo que ver cuál es la causa. Viene un EPOC reagudizado. Bueno, perfecto. ¿Por qué se reagudizó? Porque no tomó la medicación, una reagudización, profundización de su enfermedad. ¿Tiene una neumonía sobreagregada? Entonces, si yo no trato esa neumonía sobreagregada, nunca va a salir esa insuficiencia respiratoria. Se quedó sin medicación, bueno, vuelvo con la medicación y responde rápido. Progresó la enfermedad y necesita otras dosis u otra medicación complementaria. Todo eso lo tengo que ir definiendo con el paciente. ¿Sí? Asma agudo. ¿Por qué hizo el asma agudo? ¿Qué pasó? Tomó frío, le agarró el invierno, no tomó la medicación, está estresado, tiene fiebre, sigue una infección urinaria y le está desencadenando una reagudización asmática. Diferentes causas. Condiciones que pueden alterar el curso de la insuficiencia crónica, lo que estábamos viendo. Agudizaciones con movilidad, intervenciones quirúrgicas. ¿Sí? Yo opero un paciente EPOC, opero un paciente asmático. Bueno, se puede reagudizar esta patología y lo tengo que tener en cuenta. Trastorno de la respiración durante el sueño. Apnea obstructiva del sueño, la obesidad, la desnutrición. Complicaciones de la falla respiratoria. Embolia pulmonar, barotrauma por un neumotórax, enfisema intersticial, un neumomediastino, ¿sí? Esa hiperinsuflación me puede llevar a que esas bullas se rompan y según cómo se rompan me puede llevar un barotrauma. A su vez, esta hiperinsuflación me trae desplazamiento de los grandes vasos y me trae hipotensión con bajo gasto, como por supuesto esta hipoxia severa o hipercamia severa con acidosis me puede llevar a arritmias. ¿Qué complicaciones puede tener también? Diferentes causas, hemorragias gastrointestinales, infecciosas. ¿Sí? Todas estas causas me pueden traer una insuficiencia respiratoria aguda. Son todas causas desencadenantes. Bien, cualquiera de estas que estamos viendo acá son todas causas desencadenantes. Manejo. ¿Qué hago con este paciente? Decisión sobre el sitio donde debe atenderse el paciente. Lo puedo atender en domicilio, lo tengo que trasladar, lo tengo que internar, lo tengo que llevar a terapia, lo tengo que respirar. Voy al paciente, lo tengo un paciente asmático en la casa y capaz que no tomaba la medicación, no la tomaba de manera adecuada, no sabía hacer los puff, listo, voy. No tiene puff, yo me voy con ambulancia, tengo el puff, se lo hago, estabilizo el paciente, resuelvo el caso. Reagudizado por una neumonía, la puedo tratar con antibióticos en la casa, es algo que lo puedo manejar ahí. Sobredosis de medicación, sobredosis de sedante, si yo tengo forma de revertirlo, lo puedo hacer, pero ese paciente normalmente tenga que ser trasladado, porque la vida media de las drogas que revierten la sedación es menor a las drogas que provocan la depresión. Entonces yo no voy con el paciente, le dicen naloxona, flumazenil, lo que sea, lo revertí, está perfecto, al poco tiempo va a perder la vida media la naloxona o el flumazenil, va a volver a entrar en depresión respiratoria. Manejo de la vía aérea, capaz que si fue solamente por una obstrucción, yo desobstruyo la vía aérea, ¿bien? Manejo de la vía aérea también es la apnea obstructiva del sueño. El paciente yo le tengo que poner un CPAP nocturno o hacer bajar de peso, pero no puedo hacer de forma inmediata. Corrección de la hipoxia o la hipercapnia con oxígeno. Y obviamente siempre búsqueda de la causa. Hago el diagnóstico como para más o menos tener una idea de a qué va a responder o cuál es lo que le está pasando al paciente. Si el paciente tiene una obstrucción, tengo que poner algún broncodilatador. Si tiene una neumonía, bueno, ¿qué estás
Le voy a poner antibiótico. Bueno, perfecto, pero el antibiótico no me va a resolver la insuficiencia respiratoria de inmediato. Entonces, ¿qué está predominando? ¿La hipoxia o la hipercapnia acá? Si está predominando la hipoxia, yo con oxígeno simplemente el paciente lo saco de la falla respiratoria y le espero el antibiótico. Si está con hipercapnia, ¿por qué está por hipercapnia? ¿Qué puedo mejorar para que esto reduzca? Muy bien. El sistema respiratorio tiene dos partes, los pulmones donde se hace el intercambio de gases y la bomba que ventila los pulmones. Ambas partes obviamente son vitales, solamente uno. El sistema respiratorio maneja un sistema que no solamente son los pulmones, a nivel central tengo centro respiratorio. La alteración de la función de intercambio de gases debido a la enfermedad pulmonar conduce a insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxias, y cuando falla la bomba, normalmente me lleva a tipo 2, hipercápnicas. ¿Bien? ¿Cómo los trato? Identificando principalmente la causa y viendo. Hipóxica lo trato de una manera, con oxígeno normalmente revierten, normalmente. Hipercapnia, veo qué es lo que está pasando y lo trato de otra manera. ¿Qué dicen? ¿Les gusta esto? Parece un riñón metido en el medio del pulmón, ¿no? ¿Esto es agudo o crónico? Crónico. Crónico, sí, tengo un montón de lesiones por todos lados. Fíjense acá todo este aumento en la trama que tengo. Fíjense todo esto que tengo acá, que parece una zona relativamente nueva. Acá tengo lesiones. Acá tengo un pulmón totalmente secuelado. Con todo esto que va a trabajar como un espacio muerto. ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos con eso? ¿Es un infiltrado bilateral? Es un infiltrado bilateral. Sí. ¿Muy seguro que es bilateral? Principalmente derecho. Principalmente derecho, perfecto. ¿Y qué podría llegar a ser? ¿Una neumonía aguda? Totalmente. Bien, es una causa que puede ser. Bien. Este está un poquito bajo, esta distancia intercostal un poquito elevada. Voy a ver si este paciente está crónico o no, o tiene acá alguna patología de antes que me está haciendo. Pero claramente estoy teniendo una neumonía a predominio derecho. ¿Puede haber algo acá de infiltrado? Puede llegar a haber. Pero esto es lo que me está haciendo una patología localizada, una neumonía. Claramente lo puede ser. Muy bien. Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? No fue tan duro, o al menos no fue tan largo. Este es el típico tema que preciso sentarme con un café, relajarme, Y ir pensando. verlo. Claro, claro, porque cada cosa se puede ir para, la puedo analizar de una forma, la puedo analizar de otra. Cada patología me puede traer más de algo. No es lo mismo algo agudo que algo crónico, no es lo mismo una neumonía aguda que una neumonía crónica. El EPOC me puede traer cualquiera de estas fallas, cualquiera. Me hace hipercapnia, me hace espacio muerto, me hace hipoxia. ¿Bien? Y hay otras donde principalmente hacen una patología, pero cuando lo llevo en el tiempo y el paciente empieza a deprimir, empieza a hacer otras cosas diferentes. Eso también me sirve para ver en el tiempo qué es lo que puede estar pasando. Ver si el síntoma que yo estoy viendo es la causa primaria o la causa secundaria. Capaz que es la causa primaria. La respiración que yo estoy viendo no es secundaria, no es la causa primaria y el problema está en la pared torácica. No respira mal como consecuencia. La musculatura no es la consecuencia, es la causa, porque yo tuve un golpe. Entonces tiene tanto dolor el paciente costal
que termina siendo insuficiencia respiratoria. Es totalmente frecuente. Si yo no pongo una buena analgesia en un traumatismo de tórax, el paciente va a ir dejando de respirar. Y ni hablar si le produce tos. Listo, ese paciente cada vez va a ir respirando menos. Entonces, la falla que yo veo en la respiración del paciente es la causa, no es la consecuencia. No está hiperventilando como consecuencia. No, no, no. Es lo que puede hacer por el dolor que le produce la musculatura, el dolor que le produce esa patología costal. ¿Sí? Así sea una condritis, lo que sea. Yo hago cardiología, me vienen muchos pacientes por condritis por falta de aire. No, 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 están y se quedan todos retraídos. Y tienen una condritis. Y la clínica es que le falta el aire. Patologías crónicas que no realmente el paciente la tiene diagnosticada y no tiene la gravedad. Está reagudizado y solamente consultan cuando se reagudiza su patología. Y a veces para que la patología no se reagudice, tienen que tener un buen manejo de su patología crónica estable. Y tiene que ser mucho hincapié cuando está estable de seguirla manteniendo, porque si no se reagudiza. No, si ya estoy bien, ¿para qué? Y empiezan a flaquear un poco con el tratamiento o hacerse un poco más permisivos con algunas cosas porque están bien y reagudizan una enfermedad. Eso pasa en pacientes adolescentes con patologías, por ejemplo, el asma, donde, bueno, la rebeldía, una cosa o la otra, o ir empezando a medir un poco la patología, producen estas cosas, o, bueno, en pacientes donde no hacen a veces caso a la patología, o patologías crónicas de larga data, donde el paciente se va cansando de algunas cosas y va tratando de irse sacando medicación o viendo que está bien y va sin querer reagudizando la enfermedad. O trayendo otra consecuencia que antes no tenía. Bueno. ¿Cómo vienen? ¿Estamos? ¿Dudas? Yo tenía una consulta. Sí. En el shunt, tengo entendido que no responde a oxígeno. ¿Se lo dan igual? Calculo que sí, ¿no? O directamente no se recurre a esa terapia. Mira, a mí una vez en farmacología me dieron una frase donde quedó medio de cabecera, donde el oxígeno no se le niega a nadie. ¿Sí? No necesariamente va a responder a oxígeno, pero vos hiperoxigenás otras áreas y terminás compensando. ¿Sí? No es primariamente que responda a oxígeno, pero muchas veces lo responde de esa manera. Sobreoxigenás esas otras áreas y termina llegando a una oxigenación suficiente. A nivel global, a nivel local, no va a mejorar ese alvéolo agregándole oxígeno, porque el oxígeno no pasa. Va a mejorar globalmente compensando otras zonas. Buenísimo. ¿Estamos? Bueno, nos vemos el jueves, creo. Después veo bien la fecha. Muchísimas Muchas gracias. gracias, chicos. Dale. Muchas gracias. Hasta luego.